Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro después de un breve break del receso invernal que tuvimos. Espero que hayan podido descansar quienes han tenido la posibilidad. Nos encontramos nuevamente en estos encuentros organizados entre el Instituto de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho, instituto a cargo de la doctora Alicia Taliercio, y quien les habla soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil, mi nombre es Ariadna Rapoport, y hoy tengo el placer de presentar la actividad denominada Daños y Perjuicios en Derecho de Familia, a cargo del doctor Eduardo Róveda, quien será presentado por nuestra directora del instituto. Recordarles, quienes hoy se están sumando por primera vez a estas jornadas, que ya llevamos 5 años de manera ininterrumpida, salvo por estos recesos, que para acreditar asistencia deberán completar un link de Google Form que va a estar compartiendo a mi compañero Emiliano Heredia en el chat. Solamente van a tener que completar ese link, así que les pedimos por favor que no dejen su nombre ni apellido. Lo que sí les vamos a pedir es que tienen que estar un mínimo de tiempo, ya que a veces se están conectando a último momento para pedir el certificado. Así que les pedimos que sean considerados para completar el link. Por otro lado, también podrán realizarles preguntas a través del chat al doctor Róveda, que serán leídas también por mi compañero Emiliano al finalizar la disertación. Así que si tienen alguna duda o pregunta durante la actividad, la jornada, mejor dicho, podrán hacerlas a través del chat y mi compañero estará recolectando las preguntas y leídas al finalizar. Por cuestiones de seguridad, los micrófonos están bloqueados, así que les recordamos estas indicaciones. Agradecerles por estar nuevamente acompañándonos y cederle la palabra a nuestra directora, que no sé si está, la veo. Alicia, es que se cayó la conexión. Sí, Sí, no me figura. salió y recién la volví a aceptar. Parece que le anda mal. A ver, No. aguardamos un segundito. Alicia, vamos a hacer como una sesión de espiritismo. Alicia, ¿estás con nosotros? Si no, por lo pronto voy a hacer la presentación del doctor Eduardo Róveda. Vamos a guardar unos instantes. Si no, Está Alicia, ¿eh? ¿está Alicia? No Sí, la veo, no estaría viendo. Ahí está, Alicia. Ahí está, Ali. Ahí autorizamos para que habilites el micrófono. Gracias, perdón, no sé qué pasó, se me bajó todo de golpe, pero No ya pasa estamos de nada, vuelta Ali. Así que bueno, te dejaba la comunicadas. presentación del doctor Róveda. Gracias. Bueno, No, para de mí es nada. un primero bienvenido a todos y cada uno, porque realmente nos hacía falta un poquitito de descanso en estas vacaciones, que espero que hayan disfrutado con todo. Pero ahora sí, con toda la energía positiva, empezamos las jornadas de todos los lunes con mucho cariño, con mucho amor. Y como se ha hecho un clásico ya entre nosotros, nuestro queridísimo doctor Eduardo Roveda es quien inicia tanto en febrero como en agosto. Así que estoy sumamente agradecido que Eduardo en bien le pregunto, siempre está dispuesto y para mí es un honor, realmente un honor profundo poderlo presentar. Bueno, yo sé que la mayoría lo conoce, pero de cualquier manera voy a dar algunas pinceladas de su extensísimo currículum que me parecen las más trascendentes. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de La Plata y Universidad Latinoamericana, profesor adjunto ordinario en Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en UBA, La Plata, Lomas de Zamora, Palermo, Austral, USAL y La Matanza. Abogado adscripto en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín y ex relator del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Aparte de autor de un montón de libros, conferencista nacional e internacional. Hoy nos va a honrar con un tema que realmente siempre despierta curiosidad en todos nosotros, que son los daños y perjuicios derivados del tema de familia, de todas las relaciones familiares. Eduardo, querido, te doy la bienvenida una vez más y todo este auditorio es absolutamente tuyo. Gracias por estar, Edu. Mil gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Ariadna. Es
un gran placer para mí tener el honor de ser invitado, ser el que abre el cuatrimestre. Es algo que me gusta mucho hacer, así que desde ya les agradezco a ustedes por la invitación y la confianza. Antes de comenzar con el tema que voy a desarrollar, me gustaría hacerle algunas breves aclaraciones sobre la dinámica de esta charla. La primera es una advertencia. En esta casa somos dos personas y dos perros, así que en algún momento probablemente alguno de los perros que carecen de la idea del sentido de oportunidad, mérito y conveniencia probablemente interrumpan nuestra clase, así que desde ya les pido disculpas si eso en algún momento sucede. En segundo lugar, invitarlos a los que tengan la red social Instagram a seguirme en mi perfil de Instagram, que es @eduardo.roveda, con B corta y D. Y en tercer lugar, avisarles que estoy experimentando en materia de trabajar con inteligencia artificial, por lo tanto voy a grabar esta clase y le voy a hacer llegar a las autoridades de la facultad una desgrabación de la clase con un resumen generado por inteligencia artificial, además del material del PowerPoint que también les vamos a distribuir. Así que espero que eso les sirva y para no olvidarme voy a poner a grabar porque no será la primera vez que me pasa que me olvido de grabarlo. ¿Sí? Muy bien. Vamos, si les parece entonces, a comenzar con nuestro encuentro del día de hoy, que está dedicado, como bien decía Alicia, a los daños y perjuicios en el derecho de familia. Eh, Cuando esta cuestión de los derechos de daños y perjuicios, o la aplicación de la norma del responder civil al derecho de familia, comenzó en la Argentina aproximadamente en el año 1980, donde algunos autores, tal vez el principal precursor fue el doctor Belucio, empezaron a traer del derecho extranjero la posibilidad de demandas o de la aplicación de normas relativas al responder civil extracontractual a el derecho de familia. Hasta ese momento, en un único fallo, allá por el año 1954, se había resuelto un asunto donde, como consecuencia de un divorcio decretado bajo la causal de adulterio, se había intentado una acción de daños y perjuicios y esa demanda había sido rechazada basada fundamentalmente en dos cuestiones. La primera de ellas es que el derecho de familia configuraba una rama del derecho autónoma a la cual no se le podían aplicar las reglas del responder civil. Y la segunda de ellas es que era inmoral pretender un resarcimiento producto de el fracaso de las relaciones de familia. Esa postura doctrinal y jurisprudencial se mantuvo hasta, como les decía, hasta la década del 80, donde se produce con el advenimiento de la democracia una, si se quiere, democratización de las relaciones familiares, y dentro de ese marco de democratización de las relaciones familiares empezaron a aparecer demandas en las cuales se reclamaban daños y perjuicios fundamentalmente en dos situaciones: el divorcio declarado culpable y el no reconocimiento voluntario de hijos. Y allí aparecen dos fallos que de alguna manera abrieron el camino a este tipo de demanda. El primero es un fallo del año 1983 de la Cámara Civil Primera de La Plata, donde el doctor Resónico, en un voto, hace lugar a una demanda de daños y perjuicios derivadas de un divorcio culpable.
Y el segundo fallo es un fallo del año, este fallo es del año, el fallo que les acabo de comentar es del año 1983. El segundo fallo es un fallo de la doctora Delma Cabrera en el ámbito de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, donde reconoce por primera vez un daños y perjuicios derivado del no reconocimiento voluntario de hijos. ¿Sí? Esos, si se quiere, fueron los fallos que abrieron el camino a un montón de demandas posteriores o de sentencias posteriores que vamos a ir viendo cuando analicemos los diferentes temas. ¿Sí? Esta doctrina que admitía la aplicación de los daños y perjuicios o de la responsabilidad civil extracontractual en el ámbito del derecho de familia era, si se quiere, doctrina consolidada en el año 2015 a la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Sin embargo, el Código Civil y Comercial, si se quiere, retrocede un poco en algunas cuestiones derivadas de esta aplicación y que nosotros vamos a ver específicamente en la medida que avancemos con nuestra charla. Uno podría decir en síntesis, con relación a la aplicación de las normas del responder civil al derecho de familia, con este fallo que les traigo del año 2023 de la Cámara de Apelaciones Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala B. Dice, la aplicación de las reglas generales de la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones de familia se ha abierto camino en nuestro país hace unas décadas, con fundamento en la regla básica del alterum non ladere, o sea, deber de no dañar, consagrada por nuestra Constitución Nacional en el artículo 19 y por normas supranacionales. No obstante, lo cierto es que buena parte de la doctrina autoral, como de la jurisprudencia que la admiten, no lo hacen sino con reservas, ya que habilitar con amplitud la posibilidad de reclamar implicaría alterar la paz que debe primar en estas relaciones, que deben sostenerse en el afecto y a su vez porque los tribunales no deben ser un instrumento para agudizar el conflicto, sino eventualmente para solucionar. Después vamos a volver sobre algunos de estos aspectos en las instituciones propiamente dichas. Ahora bien, el primer asunto que se presenta en esta cuestión es el relativo a los daños y perjuicios derivados de la ruptura intempestiva del compromiso matrimonial o esponsales. Aquí voy a tratar de pasar rápido por este tema porque la verdad que en la actualidad es un tema un poco, ya el compromiso matrimonial es algo que ha empezado a desaparecer como tal, aunque con la moda esta de Estados Unidos de arrodillarse y dar el anillo y filmar un videíto, de alguna manera ha vuelto en el derecho, ha reaparecido, si se quiere, en las costumbres locales. Se planteaba la doctrina nacional si era posible un reclamo de daños y perjuicios derivado de que uno de los futuros contrayentes rompiese ese compromiso matrimonial de manera intempestiva y en proximidad con la boda. Lo hemos visto en miles de películas y telenovelas, o sea que no hace falta que les cuente cómo es la escena de la ruptura y demás. ¿Sí? En ese contexto, el Código Civil originario, o sea, en la redacción de Vélez Arfield, y en la posterior Ley 2393 de Matrimonio Civil, establecía que en el derecho argentino no era posible reclamar indemnizaciones por la ruptura de esponsales. Decía el antiguo artículo 166 del Código Civil y Comercial, del Código Civil, perdón, que
La ley no reconocía esponsales de futuro, es decir, no había obligación de casarse, y y también generaba la imposibilidad de reclamar cualquier indemnización como consecuencia de esa ruptura. Esa postura del Código Civil se mantuvo en el derecho argentino hasta el año 1987, con la ley 23.515 de matrimonio civil que incorpora el divorcio a la República Argentina, y en ella se quita la parte del artículo 166 que hacía referencia a las indemnizaciones, abriendo de alguna manera la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados de la ruptura de esponsales. Aún con la falta de prohibición, en las 3 o 4 demandas que se intentaron por ruptura intempestiva, las demandas fueron rechazadas. No por falta de norma, sino por falta de prueba. ¿Sí? En uno de los casos se probó que nunca había existido una promesa matrimonial como tal, sino una convivencia, y en el otro no se lograron acreditar los daños. Un caso de La Pampa y un caso de San Juan. El Código Civil y Comercial, en el artículo 401, que es el primero del título de las relaciones de familia, vuelve a la redacción originaria del Código Civil, Es decir, impide toda acción de daños y perjuicios derivada de la ruptura intempestiva de esponsales. En mi entender, esta norma es, en esta parte en particular, de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque como les acabo de leer, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el deber genérico de no dañar. ¿Sí? El deber genérico de no dañar irradia su aplicación a todas las ramas del derecho. En consecuencia, me resulta el artículo 401 responda a esa demanda cerrando toda posibilidad de demanda. ¿Sí? Entiendo que en el caso podría plantearse eventualmente demandas de daños y perjuicios derivadas de la ruptura de esponsales. ¿Cuáles serían esas demandas de daños y perjuicios? Bueno, el agravio extrapatrimonial que supone una ruptura intempestiva, el sufrimiento que supone para la persona esa ruptura intempestiva, y dentro del marco del daño material, los gastos que se hubieran realizado en función de la boda, es decir, invitaciones, salón, vestido, lo que arreglo, adelanto de la modista, adelanto de la maquilladora, adelanto de etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades de gastos son infinitas en materia matrimonial, de fiestas matrimoniales en la actualidad. ¿Sí? Pero ya digo, como el compromiso matrimonial no es algo que se use mucho en la Argentina, vamos a pasarlo rápido y pasemos a temas más interesantes. ¿Sí? El segundo punto es el relacionado con los daños derivados del divorcio. ¿Sí? Y aquí se nos presenta un panorama complejo que ha dividido a la doctrina nacional en dos posturas. Permítanme un poquito de historia. ¿Sí? En el Código Civil, y específicamente en la Ley 23.515, el codificador había mantenido los denominados deberes personales del matrimonio, asistencia, fidelidad, alimentos y cohabitación, y había establecido la posibilidad de decretar el divorcio culpable
cuando uno de los cónyuges incurría en alguna infracción a alguno de esos deberes, ¿sí? Los que se denominaban causales subjetivas de divorcio vincular: adulterio, abandono voluntario y malicioso e injurias graves, que eran las más comunes, ¿sí? Sobre la base de esos incumplimientos de deberes, se había formulado la postura doctrinaria que establecía que en aquel caso en que se determinase la culpa de uno de los cónyuges y se probase la existencia de daños derivados de ese obrar culpable, correspondía eventualmente una indemnización de daños y perjuicios. ¿Se entiende? O sea, se configuraba el antijurídico en cuanto a la infracción de un deber establecido por la ley, el daño, que tratándose de daño moral, se presume in re ipsa, o sea, se presume por la falta cometida, el factor de atribución, a título de dolo, que era la única posibilidad de que fuera causal de divorcio. Si no había dolo, no había causal de divorcio. Y finalmente, la relación de causalidad adecuada entre aquella conducta y el daño. O sea que los jueces, en cada demanda de daños y perjuicios en el Código Viejo, analizaban la existencia de esos cuatro elementos, ¿sí? Daño, antijuridicidad, relación de causalidad adecuada y factor de atribución. ¿Cuál es el tema? El Código Civil y Comercial, como ustedes saben, primero, jurídicamente hablando, ha minimizado los denominados efectos personales del matrimonio. ¿Por qué? Porque el artículo 431 del Código Civil y Comercial establece que los cónyuges se comprometen a llevar adelante un proyecto de vida en común, basado en el deber de moral de fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no establece como deber jurídico a la fidelidad, ni establece una sanción por dicha violación. En consecuencia, eso ha llevado a algún sector de la doctrina, específicamente a los redactores del código, a decir que las infracciones al deber de cohabitación o las injurias graves, las viejas injurias graves, ¿no? O la infracción al deber de fidelidad, no pueden generar nunca una demanda de daños y perjuicios. Específicamente, Marisa Herrera, ¿sí? No pueden, ¿por qué? Porque al no existir deber jurídico, luego no hay infracción a ese deber jurídico y en consecuencia no puede haber una reparación sin ese elemento. A eso se suma además que ya el divorcio no tiene causa. O sea, el divorcio se da por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Por lo tanto, si quien demanda el divorcio, o sea, quien promueve el divorcio, para decirlo correctamente, quiere reclamar daños y perjuicios, te pondría en contradicción con sus propios actos, porque ha generado la causa que luego, según él, determina la reparación. ¿Sí? La causa sería el divorcio. Otro sector de la doctrina, en cambio, sostienen que cuando hay una infracción a deberes de naturaleza moral, como puede suponer la traición al respeto mutuo, entre respeto mutuo, que implica
el deber de fidelidad, insisto, entendido como deber moral, no como deber jurídico en el Código Civil y Comercial, y si como consecuencia de esa, permítanme usar esta expresión, falta de respeto a ese deber moral, el otro ha sufrido un daño, sea desde el punto de vista extrapatrimonial o desde el punto de vista material, podría de todas maneras reclamarse una, in- una indemnización. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Si bien estos deberes no tienen incidencia en el divorcio, entendido como sanción, el divorcio, sí tienen incidencia en el derecho de daños, o sí pueden tener incidencia en el derecho de daños. Claro que no todos, aquellos que de alguna manera excedan lo normal en toda ruptura matrimonial, que es un poco la postura que en el Código Viejo se había establecido como doctrina mayoritaria desde el punto de vista jurisprudencial. Me voy a explicar un poco más para que se entienda claramente qué quiero decir. Y lo voy a explicar con un fallo. Hubo un fallo de la Cámara Nacional Civil, un voto de Zulema Guay, donde los hechos del caso eran los siguientes. La pareja había convivido 20 años y el marido se va de la casa y comienza inmediatamente una relación con otra mujer. De hecho, una relación de convivencia con otra mujer. Desde ese hecho hasta el momento en que la esposa solicitó el divorcio, pasaron 10 años. Pasaron 10 años. La esposa solicita el divorcio, la atribución de culpabilidad y una indemnización de daños y perjuicios por la infidelidad del marido. Y en el voto de Zulema Guay le dicen, sí, es correcto, corresponde otorgar el divorcio. Sí, es correcto, corresponde que el divorcio sea por culpa del marido, porque la relación comenzó inmediatamente producida la separación de hecho, pero no corresponde la indemnización de daños y perjuicios. Porque si usted, señora, vivió 10 años sin iniciar la demanda, es evidente que esta situación a usted tanto no le dolía. En consecuencia, esto dicho en términos, si me permiten, muy vulgares, pero es lo que dice el fallo, ¿sí? ¿Qué quiere decir Zulema con esto? Que en realidad no todo divorcio culpable generaba en el régimen anterior una indemnización de daños y perjuicios, sino aquellas cosas que excedían una ruptura normal. ¿Sí? Volviendo al presente, volviendo al presente, yo entiendo o estoy, si se quiere, más de acuerdo con la segunda de las posturas, o sea, aquella que admite la posibilidad de demandar daños y perjuicios. Y piénsese en los siguientes casos. Imaginen ustedes que el motivo de la ruptura fue la violencia de género de uno de los miembros de la pareja contra el otro. Y como consecuencia de esa violencia física, hay consecuencias físicas. Rotura de un brazo, algún daño de tipo estético. ¿Por qué no sería indemnizable esa reparación, ¿eh? Pérdida de la capacidad funcional de movimiento de un brazo, por ejemplo, porque el daño se produjo dentro del matrimonio? En palabras de Mosset Iturraspe, esto sería como permitir que el derecho de familia sea un coto donde dañar impunemente.
¿sí? Si hubo un maltrato de naturaleza psicológica que generó problemas de autoestima a uno de los miembros de la pareja, y eso puede ser probado mediante una pericia psicológica, ¿por qué no reparar esa circunstancia en particular como daño material en el caso? ¿Sí? Esto no se trata, insisto, de volver a traer la culpa al divorcio, nada más lejos. De hecho, ya antes de la sanción del Código Civil y Comercial, ya el concepto de culpa se encontraba prácticamente extinguido, si se quiere. Pero sí, pero sí que durante el matrimonio puede haber conductas de uno hacia el otro, o hechos de uno hacia el otro, que generen eventualmente daños. Por ahora, por ahora, la jurisprudencia ha sido reacia a admitir demandas de este tipo en el Código Civil y Comercial. Hay un solo fallo, que yo recuerdo, el que yo haya visto al menos, de la provincia de La Pampa, donde en una localidad chica de la provincia de La Pampa, en la cual el marido había concurrido a un hotel alojamiento donde estaba la esposa con otro señor y había generado en la puerta del hotel alojamiento un gran escándalo que naturalmente había tenido repercusión en el diario local en los días posteriores. O sea, básicamente se enteró todo el pueblo de lo que había pasado, ¿sí? En ese fallo, el juzgado que intervino en primera instancia le otorgó al marido una indemnización por daño extrapatrimonial o moral, pero la Cámara revocó el fallo con la postura, si se quiere, de los autores del código, sosteniendo que no era posible reclamar daños y perjuicios en tanto ella no tenía para con él un deber jurídico de fidelidad, sino exclusivamente un deber de naturaleza moral. Bien, ese es el estado de la cuestión en materia de daños derivados del divorcio. La tercera cuestión es la más común en la actualidad, que es la derivada del no reconocimiento voluntario de hijos, o sea, los daños derivados de la filiación. Aquí, como les adelantaba, el primer fallo en la Argentina fue del año 1988, un fallo de San Isidro, y con posterioridad empezó a hacer la regla, acompañar a la acción de reclamación de Estado, la acción de daños y perjuicios producto de ese no reconocimiento voluntario. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto tuvo un reconocimiento normativo en el artículo 587 del Código Civil y Comercial, que ahora autoriza expresamente a demandar los daños y perjuicios derivados del no reconocimiento voluntario del hijo. Aquí hay que hacer algunas cuestiones, hay que hacer algunas distinciones que son importantes. Primero, ¿cuál es el daño? El daño puede ser extrapatrimonial o moral, pero también eventualmente puede ser material. En cuanto al daño moral, está claro que no haber sido reconocido voluntariamente por el padre genera en la persona no reconocida un agravio de naturaleza moral. ¿Por qué? Porque siempre se sabrá el no querido. Siempre sabrá que su padre no quiso ser su padre. Recordarán
los que tienen más años y han estudiado derecho romano, que el primer derecho del pater con relación al filius era tomarlo en su regazo. Si el pater no tomaba en su regazo al filius, aun cuando el filius quedase viviendo dentro de la casa, no era su hijo. O sea, el derecho de reconocer era puramente del padre. En cambio, en el derecho moderno, naturalmente, el solo hecho de no haber sido reconocido genera un daño a la identidad. Me genera un problema con quién soy. ¿Sí? Y ese agravio, naturalmente, debe ser reparado. Ahora bien, se ha discutido mucho en la doctrina nacional la existencia de antijuridicidad. Perdón, me olvidé de algo. El daño también puede ser material. La privación de ayuda económica que me ha generado pérdida de posibilidades. Por ejemplo, pérdida de posibilidades educativas. Ir a un colegio mejor, por ejemplo. Así que el daño también puede ser material, aun cuando el otro progenitor se haya encargado de pagar los gastos. ¿Sí? Ahí no es una cuestión de... Porque en definitiva la obligación de los progenitores es darle a sus hijos todo lo necesario para su desarrollo integral de acuerdo a su condición y fortuna. O sea que aun cuando el otro haya cubierto los gastos, lo cierto es que podría haberte accedido a mejores, eventualmente a mejores recursos como consecuencia de ese. Pero claro, tratándose de daño material, hay que probarlo. No basta con alegar daño material. Tiene que ser efectivamente probado. ¿Sí? A diferencia del daño moral, que se presume de la falta cometida. ¿Sí? Segunda cuestión, la antijuridicidad. Hay autores que han sostenido que el reconocimiento del hijo es un acto voluntario. Y en tanto acto voluntario, no puede generar consecuencias de daños y perjuicios. En tanto yo puedo hacerlo o no hacerlo. Es volitivo. Sin embargo, se ha entendido, hay un fallo muy interesante del doctor Gitas en la Corte de la Provincia de Buenos Aires de hace unos años sobre ese punto en particular, donde lo que se dice allí es, no. Es cierto que el reconocimiento es voluntario, pero a falta de reconocimiento voluntario hay una acción destinada a conseguir la afiliación. Si ello es así, ya no es tan voluntario. En consecuencia, no, además del deber de no dañar, también hay una comisión, si se quiere, por omisión. El Código Civil y Comercial reconoce que cuando hay un deber legal de actuar, hay una o posibilidad de reparar en la omisión de ese deber legal de actuar. Creo que es el 1746, pero no estoy seguro. El tercer punto es el factor de atribución. Y aquí sí hay que tener en cuenta, dos aspectos. Primero, si el demandado por filiación conocía o no la existencia del embarazo y del nacimiento de la niña o niño, porque ¿cómo voy a reconocer si yo no conozco que ha nacido un hijo mío? Imaginen, producto de una relación ocasional o sin demasiado compromiso. Y en segundo lugar, la posibilidad real que tuviera el reconociente de reconocer. ¿Por qué? Porque si el hijo es de la mujer casada, por ejemplo,
ya tiene una filiación previamente establecida. Al tener una filiación previamente establecida, si yo he tenido relaciones sexuales con una mujer casada, yo no puedo reconocer ese hijo, en tanto no se admiten reconocimientos que contradicen una filiación previamente establecida. Este criterio se utilizó en un fallo de Dolores, donde los hechos del caso muy brevemente son los siguientes. Un señor va a hacerse unos chequeos de rutina, llevaba 20 años de casado y tenía 3 hijos, y como producto de unos chequeos de rutina, descubre que era estéril y que había sido siempre estéril. En consecuencia, sus 3 hijos no eran de él. Y él demandó a su ex esposa por haberlo engañado, no en el adulterio propiamente dicho, que era un tema, sino haberlo engañado con relación a que ella estaba teniendo relaciones y que esos hijos podían ser de otras personas. Podían ser de otras personas. Y en segundo lugar, había demandado también al amante de la mujer, que por caso era su ginecólogo, ¿no? De la mujer. En ese supuesto, la demanda contra la mujer procedió, pero contra el ginecólogo no. ¿Por qué? Porque el ginecólogo, aunque hubiera querido, no hubiera tenido posibilidad de reconocer a esos hijos. Ahí la demanda solo procedió contra él. Y finalmente, la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño. ¿Sí? O sea, entre el no reconocimiento y el daño sufrido. Y aquí entran factores que son interesantes, como el tiempo que se tardó en iniciar la demanda. Una cosa es iniciarla apenas nació el niño, que hay un daño porque ese niño va a saber que no fue voluntariamente reconocido por su padre. Y otra cosa muy distinta es iniciarla 20 años después o 30 años después, porque ahí hay, si se quiere, una corresponsabilidad de la madre que o no dio la información necesaria o no representó al hijo en el ejercicio de esa acción. Así que ahí puede haber matices, si se quiere. Yo les voy a acompañar en el PowerPoint unos cuantos fallos que analizan todos estos matices relativos a los factores para la producción del daño. Y finalmente, en nuestro día de hoy, porque está corriendo el tiempo, me han pedido que no me pase de las 5, la cuestión relativa a la responsabilidad parental. ¿Es posible demandar daños y perjuicios derivados de el ejercicio no adecuado de la responsabilidad parental? Bueno, en el derecho argentino, se ha hecho se ha hecho lugar a alguna demanda de daños y perjuicios derivados de daños derivados del incumplimiento del deber de asistencia, o sea, pago de alimentos, o daños derivados del impedimento de contacto. ¿Sí? Está muy de moda por estos días, un caso que está en todos los medios, ¿sí? No conozco los pormenores del caso, así que no voy a opinar sobre el asunto, porque no lo he conocido de manera directa, sino mediáticamente. Pero lo cierto es que la conducta de uno de los progenitores que pide el contacto con el otro, puede ser considerado una conducta antijurídica y en consecuencia generar una posible reparación de daños y perjuicios derivados de esa conducta. Teóricamente, porque yo no he visto fallos ni afuera ni acá, podría también demandarse daños por el ejercicio culposo de los daños y perjuicios, de la responsabilidad parental. ¿Sí?
Cuando digo ejercicio culposo es no ejercer una acción del hijo a tiempo. En su momento se nos había ocurrido el caso de un niño que tenía dólares en un banco y venía el corralito y los progenitores no accionaban por amparo para recuperar esos dólares, por ejemplo. ¿Sí? En esos casos, ese obrar culposo de los progenitores, ¿es posible que genere una reparación de daños? Si bien esto teóricamente podría configurar los cuatro elementos de la responsabilidad civil contractual, yo no he visto casos, ¿sí? Pero no me vacunaron a tiempo, o mis progenitores eran antivacunas y no me vacunaron y yo ahora tengo una enfermedad que podría no tener, ¿sí? Es posible reclamar. Si bien teóricamente entiendo que es posible, yo nunca he visto demandas en ese sentido, ¿sí? Con esto termino yo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y obviamente abrimos a preguntas, ¿sí? Ahí vamos a leer algunas preguntas que llegaron al chat. ¿Cómo no? Las estamos buscando. Noelia pregunta, bueno, buenas tardes. ¿Podría mencionar las carátulas de los fallos que viene mencionando, los de Se los voy a 1983? mandar en el PowerPoint. Se los voy a Perfecto, mandar en el PowerPoint. Casi todos los fallos que he tratado, se los voy a mandar en el PowerPoint. perfecto. Nora Emil se pregunta, si se genera una causa de régimen de visitas de abuela y la sentencia de ese deber jurídico se incumple por el demandado, ¿se puede pedir indemnización por daños y perjuicios? Habrá que analizar en el caso concreto la existencia de daño. El obrar es antijurídico. Pues si hay una sentencia que te obliga a hacer, está claro que omitir esa conducta es antijurídico, en tanto esa sentencia es ley para las partes, ¿sí? Eh, o sea que ese incumplimiento es un obrar antijurídico. Si se prueba que hay daño y relación de causalidad adecuada, habrá la posibilidad de mandarlo, por supuesto. No es, no es habitual en nuestro derecho, yo no lo he visto planteado. Cecilia pregunta sobre las falsas denuncias de un progenitor hacia otro que le impide el contacto del niño, eh, para que no se ve bien, finalizado el Ahí hay proceso. un problema, ahí hay un problema muy complejo de resolver, que yo no creo sinceramente que pueda resolverse legislativamente porque los matices y los casos son infinitos. Eh, en denuncias, me refiero específicamente a las relativas a la violencia, uno de los problemas es la revictimización de la mujer por no creer. Entonces, si yo voy a partir de la premisa, esta denuncia que me hace la mujer es falsa y no la voy a recibir porque presupongo que es falsa, lo que estoy haciendo es revictimizando a una posible víctima de violencia de género. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Primero, es muy complejo tomar una medida de naturaleza autosatisfactiva, como son las derivadas del proceso de violencia familiar o de género, sin ninguna prueba de la existencia de los hechos. Pero creo que más daño hace no creerle a alguien que realmente es víctima. Entonces ahí hay que poner en la balanza en cada situación particular qué es lo mejor, ¿sí? Pero por eso yo no creo que vayan a prosperar estos proyectos de ley de falsas denuncias, porque jurídicamente entiendo que es muy difícil la casuística. Es muy, muy difícil la casuística. Mónica pregunta, ¿la acción por daños iría por la vía civil o por el juzgado de familia? En la provincia de Buenos Aires, los jueces de familia no son competentes para entender en reclamaciones de daños y perjuicios derivadas de relaciones familiares. O sea, debería irse a la instancia civil y comercial. En la ciudad de Buenos Aires, los jueces de la ciudad tienen competencia para entender en los daños y perjuicios relativos a las relaciones familiares. Ahí es diferente si es nación o provincia.
Bueno, esa era la última pregunta. Después hay muchos, bueno, Muchísimas gracias. agradecimientos y felicitaciones para usted. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido la clase. Les voy a acompañar el resumen este con inteligencia artificial a ver que si les gusta. Y devuélvanme por Instagram los comentarios que me interesa saber si les va a servir o no. Y bueno, Graciela, Ariadna, Emiliano, muchas gracias nuevamente por la invitación y por el cariño de siempre. Gracias, gracias, queridísimo Eduardo. Como siempre, clarísimo, didáctico y con ansias esperamos el PowerPoint y esta nueva modalidad que nos parece espectacular y que didácticamente va a llegar muchísimo a todos los colegas. Gracias, Eduardo. Te vamos a seguir Gracias invitando, a ustedes. lo sabes, y me da mucha alegría y mucha satisfacción que siempre aceptes estar con nosotros. Mil Muchas gracias. gracias a todos. Me desconecto yo, ¿sí? Que tengo otro Sí, compromiso. cómo no. Bueno, como todos los lunes, voy a anunciar quién nos va a acompañar el próximo lunes, que es nada más ni nada menos que Mariana Josefina Rey Galindo, que es jueza de familia y sucesiones del juzgado de la única nominación del Centro Judicial de Montero, provincia de Tucumán. Esta jueza se ha caracterizado por el lenguaje simple y sencillo en sus sentencias y a la vez porque en muchas ocasiones se ha dirigido directamente a los niños, informándoles cuál era la situación y escuchándolos especialmente a ellos. Los invito a que le escuchen, es imperdible su disertación y bueno, y ojalá llegue a cada uno y a todos ustedes. Gracias infinitas por este acompañamiento lunes a lunes, los espero como siempre el próximo lunes y les deseo una muy feliz semana desde el fondo de mi corazón. Gracias. Que sigan ustedes excelentes.